Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor, y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles: esto dice el Señor. Si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlos, entonces destruiré este templo, así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. ¡Mátenlo!, gritaban. ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar junto a la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad. Entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad, dijo. El Señor me dio cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos, hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella. Pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. Así que los funcionarios y el pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece la pena de muerte porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron: recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No, se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. En ese tiempo, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, también profetizaba en nombre del Señor, y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joacim, junto con los oficiales militares y los demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacim envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Ahicam, hijo de Safán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón,
Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos, y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que Dios traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que le siguen diciendo el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor. Yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije, esto dice el Señor, no escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira. No los escuchan. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo y en el palacio del rey de Judá. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán ahí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Un día, a fines de verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Asur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo, Amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado.
Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido: Esto dice el Señor: Así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dijo a Jeremías este mensaje: Ve y dile a Ananías: Esto dice el Señor: Tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: He puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: Escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: Debes morir, tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados a Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia, pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: Enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla, pues ellos se rehusaron a escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes que están en el destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Por lo tanto, todos los cautivos en Babilonia escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen: Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maaseías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán: Que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles entre mi pueblo. Han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos y han mentido en mi nombre diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo, yo el Señor he hablado.
El Señor envió este mensaje a Semaías, el Neelamita, que estaba en Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escribiste una carta por tu propia cuenta a Sofonías, hijo de Maseías, el sacerdote, y enviaste copias a los demás sacerdotes y al pueblo en Jerusalén. Le escribiste a Sofonías: el Señor te ha designado para que reemplaces a Joiada como sacerdote a cargo de la casa del Señor. Eres responsable de poner en cepos y grilletes a cualquier loco que afirme ser profeta. Así que, ¿por qué no has hecho nada para detener a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre ustedes? Jeremías envió aquí a Babilonia una carta prediciendo que nuestro cautiverio sería por largo tiempo. Dijo: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ahora bien, cuando el sacerdote Sofonías recibió la carta de Semaías, la llevó a Jeremías y se la leyó. Entonces el Señor le dio a Jeremías este mensaje: envía una carta abierta a todos los desterrados en Babilonia. Diles: esto dice el Señor con relación a Semaías el Neelamita. Como les ha profetizado a pesar de que yo no lo envié, y los ha engañado haciéndolos creer sus mentiras, lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré para mi pueblo, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado.